Buenas noches, profesor Nicolás Martínez, quien expone Yulitza Giselle Ramírez Tique acerca del tema correspondiente a Habeas Data. El significado de qué es el Habeas Data, entonces encontramos que es la garantía constitucional que ampara y protege el uso debido de la información de bancos de datos personales que tienen los ciudadanos frente a las entidades públicas y privadas. También encontramos que se pueden solicitar información de cada uno, como su corrección y eliminación si tal información fuese falsa o estuviera desactualizada. Su ámbito de aplicación es correcto en todos aquellos datos personales registrados en cualquier base de datos que los haga susceptibles de tratamientos por entidades de naturaleza pública o privada, y es prohibido en todas aquellas bases de datos o archivos mantenidos en un ámbito exclusivamente personal o doméstico, también como en archivos que tengan por finalidad la seguridad y defensa nacional, o en archivos de información periodística y otros contenidos editoriales, entre otros. Tampoco es aplicable frente a normas especiales de ciertos datos o información registrada en bancos de datos de información pública, todos aquellos para fines estadísticos como los hace el DANE o censos, para investigaciones o sanción de delitos o para garantizar el orden público. Seguimos con unos conceptos que se manejan en todo el tema del Habeas Data, como quién es el titular de la información. Es toda persona natural o jurídica a quien se refiere la información que reposa en los bancos de datos y sujetos al derecho del Habeas Data. ¿Qué es la fuente de información? Es toda persona, entidad u organización que recibe o conoce datos personales de titulares de la información, por ejemplo, los bancos. ¿Quién es el operador de la información? Es toda aquella persona, entidad u organización que recibe fuentes de datos personales sobre varios titulares de la información, los administra y los pone en conocimiento bajo los parámetros legales, por ejemplo, la CIFIN y el datacrédito. Y por último encontramos el usuario, quien es toda aquella persona natural o jurídica que pueda acceder a la información de datos suministrada por el operador de la fuente o directamente por el titular de la información. Por último, encontramos las clases de datos según la ley. Los datos públicos son todos aquellos que no son semiprivados o privados según la ley, contenidos en documentos públicos, como por ejemplo el registro mercantil, las sentencias judiciales ejecutoriadas que no estén sometidas a reserva y todo lo relativo al estado civil de las personas. Seguimos con los datos semiprivados, que son todos aquellos que no tienen naturaleza íntima, reservada ni pública, cuyo conocimiento o divulgación puede interesarle no solo al titular de la información, sino que a un grupo de personas o algún sector en común. Encontramos, por ejemplo, los datos financieros y crediticios acerca de la actividad comercial o de servicios. Seguimos con los datos privados, que son todos aquellos que por su naturaleza íntima solo les son relevantes al titular de la información, como por ejemplo libros de comerciantes, historias clínicas, documentos privados, entre otros. Y para finalizar tenemos los datos sensibles, que son todos aquellos que afectan la intimidad del titular o que su uso indebido generan discriminación, tales datos que revelen el origen racial o étnico, orientación política, religiosa o filosófica, entre otros. Muchas gracias por la atención prestada. Esta fue la parte que me correspondió acerca de mi tema Habeas Data.